Versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos entregue su palabra en esta hora. Padre y Dios que estás en los cielos, imploramos tu favor, tu misericordia en esta hora que vamos a compartir tu palabra. Ruego que utilices este barro en tus manos para honra, gloria y alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. Permíteme hablar tu palabra con gracia, con sabiduría, con prudencia, con poder, con autoridad, con ese conocimiento y esa ciencia que viene de ti, y que en esta hora pueda entregar con fidelidad todo tu consejo que has preparado para nosotros en esta hora. Toma esta palabra, que ella se mete en los huesos, en los tuétanos, en las coyunturas, que parte el alma y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tú obres poderosamente en cada vida, en cada corazón, en cada alma. Que seas tú glorificándote poderosamente. Que seas tú derramando tu bendición sobre cada uno. Reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que estorba, que impide, que obstaculiza. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo y declaro la bendición, la unción y el poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre cada oyente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema: que ningún pecado se enseñoree de ti. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. Que ningún pecado se enseñoree de ti. He tomado este tema del capítulo 119 y el versículo 133 del libro de los Salmos. Este versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra iniquidad significa pecado. De ahí nace el tema: que ningún pecado se enseñoree de ti. Y como ya lo leímos, hay dos cosas importantes en este versículo. Primero dice: ordena mis pasos con tu palabra. Lo único que puede ordenar los pasos del hombre es la palabra de Dios. No hay nada que pueda enderezar el caminar del hombre. De hecho, el caminar del hombre por este mundo es un caminar torcido, equivocado. El hombre camina por el mal camino, por la mala senda. Y la Biblia dice que los caminos del hombre son torcidos, como también son sus pensamientos. Así que lo único que puede enderezar los pasos y el camino del ser humano es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay una medicina, un remedio,
una operación, una cirugía, algo médico que pueda enderezar los pasos torcidos del hombre. No hay nada. Lo único que puede enderezar los pasos del ser humano es la palabra. Por eso el versículo inicia diciendo: ordena mis pasos con tu palabra. Aquí la palabra pasos es caminar. Habla de nuestro caminar. Habla de nuestra conducta, de nuestra vida por este mundo. Y la segunda parte de este versículo dice, que es donde tomamos el tema: y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así que aquí hay dos cosas importantes. La primera en esta oración es que el Señor ordene los pasos con la palabra. Y segundo, que ninguna iniquidad o pecado se enseñoree de mí. El tema lo he tomado de la segunda parte de este versículo. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iniquidad significa pecado. En otras versiones de la Biblia, señalando este mismo versículo, dice: ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Eso dice esta versión, para que el pecado no me domine. De hecho, señorear es dominar. Y algo que hoy vemos es que el pecado domina al ser humano. El ser humano está dominado por el pecado. Por eso el hombre de este mundo no es libre. El hombre de este mundo es esclavo, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Si es el cigarrillo, usted es esclavo del cigarrillo porque ese vicio lo domina. Es posible que usted no quiera fumar más, pero no puede, porque el vicio del cigarrillo lo domina. A otros los domina el vicio del alcohol. Y después de una borrachera, la persona se da cuenta que dejó a la familia sin comida toda esa quincena y que los servicios de agua, luz, teléfono están ahí, no pudo pagarlos porque dejó todo su dinero en la cantina. Siente remordimiento y promete no volverlo a hacer. Pero a la próxima quincena vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado y el pecado lo domina. O sea, el pecado señorea sobre esa persona. De hecho, señorear significa señor. Ese vicio se ha convertido en el señor de esa persona y lo tiene esclavizado. Por eso es que la cita que leímos, o el tema que tenemos, es que ningún pecado se enseñoree de ti. ¿Por qué? Porque cuando algo señorea sobre nosotros, controla nuestra voluntad, controla nuestros pensamientos y controla nuestro caminar. Por eso en esta versión que he acabado de leer dice: ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Porque de hecho señorear es dominar. Mucha gente está dominado por el pecado. Otra versión bíblica dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Ninguna maldad. Porque hay gente que son controlados y dominados por la maldad del mundo.
Otra tercera versión de la Biblia dice: guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Así que está claro que este versículo está señalando a alguien que le está pidiendo a Dios que lo ayude para que el pecado no lo domine, para que la maldad no lo domine y para que el mal no le domine. El sinónimo de señorear es mandar, que es lo que hace el pecado. Vaya, fume, y la persona fuma. El pecado le dice: vaya, emborráchese, y la persona se emborracha. El pecado le dice: vaya, dróguese, y la persona va y se droga. El pecado que señorea en el hombre le dice: vaya, adultere, séale infiel a su esposa, o viceversa, a la mujer séale infiel a su esposo, y la persona va. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de un pecado. Hay un pecado que está señoreando sobre esa persona y que controla toda su vida. Por lo tanto, esa persona es un esclavo, por mucho que grite que es un hombre libre. Que uno escucha a tanta gente que dice: yo soy libre. No, usted es esclavo. Yo soy libre para hacer lo que quiera. No es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué le hace el pecado? Lo manda: vaya, adultere, y la persona vaya, adultere. Al homicida le dice: vaya y mate a fulano, va y lo mata. Al ladrón le dice: vaya, robe, quítele el reloj a ese señor, quítele el celular a ese señor que va allí, quítele el bolso a ese que va allí, y la persona va y lo hace. Porque hay algo que se llama pecado, que se ha enseñoreado de esa persona y lo domina. Ahora, si venimos dentro del Evangelio, hay gente que el mal le dice: no vaya a la escuela dominical, quédese durmiendo, y se quedan durmiendo y no vienen. Hoy hay ayuno, no vaya, y no asisten al ayuno. Usted también está controlado por un mal, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted cree que es malo congregarse? Congregarse es bueno. ¿Cuántos creen que venir al templo, venir al culto es bueno? Si usted no lo hace, le es pecado. Orar es bueno, pero entonces el pecado le dice: vaya, no ore, no ayune, no se congregue, no cante, no adore, y la persona no lo hace. Entonces significa que hay un mal que está señoreando sobre ese cristiano, que lo domina, que lo tiene controlado y que no le permite hacer la voluntad del Señor. Entonces el sinónimo de señorear es mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, reinar, sujetar, predominar, oprimir, etc. El antónimo, que es lo opuesto de señorear, es libertar o rebelarse. Cuando la persona dice: no más, no más, voy a consagrarme a Dios y no más. Renuncio a la música mundana, renuncio al placer mundano, renuncio a las cosas de este mundo, y lo hace. Eso es liberarse de lo que ha estado señoreando sobre su vida. O sea, esa persona se libera, queda libre, porque el camino del Señor es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero nos hace libre de aquel que señoreaba sobre nosotros, que era el pecado, que era el diablo. Que el Señor lo reprenda. La palabra señorear en el hebreo es masal, que significa gobernar, reinar y dominar. Quiere decir que cuando alguien permite que el pecado señoree, el pecado empieza a gobernar a esa persona, a reinar en la vida de esa persona y a dominarlo.
Este vocablo se usa por primera vez en el libro de Génesis, la palabra masal en hebreo, o señorear. En Génesis capítulo 1, el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorearse en el día y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Por eso es que hay las dos lumbreras, la que señorea en el día, que es el sol, y la que señorea en la noche, que es la luna. Así que ahí gobiernan. Masá se usa con mayor frecuencia en el texto para expresar el gobierno o dominio de una persona sobre otra. En Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por eso quien tiene la autoridad en la casa es el varón. En Génesis capítulo 37, el versículo 8 dice: le respondieron sus hermanos, o sea, los hermanos de José, cuando él les cuenta los sueños, ellos le dicen: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Hablando de que José iba a gobernar, porque señorear significa reinar, gobernar. Por eso los hermanos de José, cuando él les cuenta los sueños que ha tenido, de que él está en el campo con ellos y que los manojos de sus hermanos se inclinan al manojo de él, ellos le dicen: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás? O sea, le están diciendo, o sea que con esos sueños tú vas a gobernar sobre nosotros. Tú vas a ser el Señor de nosotros, o sea, nosotros vamos a estar sujetos a ti. También en Jueces capítulo 8, versículo 22 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor. Y quiero que usted mire la palabra Señor, porque le estoy hablando lo que significa en hebreo señorear, que significa dominar, gobernar o reinar. Aquí Gedeón, los israelitas le dieron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¿Qué respondió Gedeón en el verso 23? Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Así que él le aclara: ni yo ni mis hijos vamos a ser señores de ustedes, ni señorear. El único que debe señorear sobre nosotros se llama Dios. A ese sí debemos estar sometidos y hacer todo lo que nos mande. Pero la verdad es que la gente le hace más caso al diablo y al pecado que a Dios. A quien el hombre debe tener como Señor y permitir que él señoree, a ese no se le permite que señoree. Pero el pecado y el mal que no se le debe permitir, entonces el hombre permite que señoree sobre su vida. Ahora, se aconseja a Caín que debe dominar o enseñorearse del pecado. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Quién debe enseñorearse del pecado? El hombre, cada uno de nosotros. Aquí el Señor le dijo a Caín: señoree sobre su pecado. Ahí está. Elija: o el pecado señorea sobre usted, o usted señorea sobre el pecado. ¿Está claro? O sea que Caín tenía toda la libertad, y Dios le dijo: usted tiene la libertad y el poder
para señorear sobre el pecado. Y si no, entonces el pecado va a señorear sobre usted. Y lastimosamente, tristemente, lamentablemente, Caín eligió que el pecado señoreara sobre él. Y nosotros hoy tenemos la libertad total, la autoridad de Dios para señorear sobre toda obra del mal. ¿Qué dijo el Señor? Os doy poder, os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del mal, y el mal no os dañará. O sea, tenemos todo el poder. De hecho, Él nos ha dado poder para colocarle nuestro pie, ponérselo en la cabeza al diablo. Pero lastimosamente el hombre, en vez de señorear sobre el pecado, sobre el mal, es todo lo contrario. El pecado y el mal está señoreando sobre el ser humano. Todo lo contrario, todo al revés. Pero el hombre así lo ha querido. Así lo ha querido. Porque quien elige o seguir el bien o el mal es el hombre. No hay otro. Mis padres no me eligen a mí seguir el bien o el mal. Ni mis amigos, ni mis hermanos, ni nadie. El que elijo seguir el bien o el mal soy yo. Porque Dios nos dio a nosotros sabiduría para tener conocimiento sobre el bien y el mal. Y nos ha dado conocimiento para entender lo que es bueno y lo que es malo, lo negro y lo blanco. Así que los seres humanos tenemos la capacidad puesta por Dios para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el hombre sigue lo malo, él mismo elige eso por su propia voluntad, porque quiere. O dicho en nuestros términos castizos, porque le da la gana. Pero el ser humano no está obligado por nadie ni a hacer el bien ni a hacer el mal. El hombre elige voluntariamente a quién someterse y quién señoree en su vida. Así que Caín prefirió y eligió que el pecado señoreara sobre él y señoreó el pecado. Pero Dios le dijo, tú puedes señorear sobre el pecado. Así que usted y yo tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para señorear sobre el mal, sobre el pecado, y no que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Ahora, como creador y soberano sobre su mundo, Dios se enseñoreará con su poder para siempre. En el Salmo 66, el verso 7 dice, el Señor señoreará con su poder para siempre. Significa que Dios es el Señor y ese es el que debe estar señoreando sobre nosotros. Ese sí debe ser el Señor de nosotros. Y que Él señoree. Cuánto bien nos hace permitirle al Señor que señoree sobre nosotros. Hermanos, si le obedeciéramos a Dios como el hombre le obedece al pecado, cuánta bendición tendríamos. Es como algo que leí por ahí, si el cristiano le diera el trato a la Biblia como se lo da a su celular, cuánta bendición habría en el pueblo. Eso todo el día es tocándolo y ahí cuidando y mirando. Si así se estudiara la Biblia, cuánta bendición habría en el pueblo del Señor. Ahora, ¿qué es señorear? Como ya lo hemos dicho, es dominar o mandar en una cosa como dueño de ella, es controlar o tener dominio sobre algo, es sujetar a alguien bajo su dominio y bajo su mando.
Nuestras vidas estarán en orden cuando ninguna iniquidad, impureza carnal o espiritual nos esté esclavizando. Es decir, cuando dejemos de estar subyugados por el pecado. Porque dentro del evangelio hay mucha gente subyugados por el pecado, que no son capaces de liberarse de ellos. Que ese pecado se ha enseñoreado de ellos y no son capaces de liberarse. Y ese pecado se ha enseñoreado por años. Y usted ve que hay creyentes dentro de la iglesia que hasta algunos llevan hasta 30 años subyugados a un pecado, asistiendo a una iglesia cristiana, oyendo mensajes día y noche de diferentes predicadores, oyendo la palabra, recibiendo el consejo de Dios, los tratos del Señor, y en 30 años no han sido capaces de liberarse de un pecado que los ha subyugado por tantos años. Cuando tienen a la disposición toda la libertad y todo el poder de Dios para hacerlo. Por eso es que hoy estamos hablando de que no permitamos que el pecado señoree sobre nosotros. Ahora, como ya vimos, nuestras vidas estarán en orden cuando ninguna iniquidad, ninguna impureza carnal o espiritual nos esté esclavizando, nos esté subyugando. El pecado siempre va a estar muy próximo a todos nosotros, nos rodea por todas partes y de continuo estará llamando a las puertas de nuestra alma. Eso no lo podemos evitar. Todos los días el pecado está tocando a la puerta de nuestra vida para que la abramos. Nosotros decidimos o mantenerle la puerta cerrada al diablo o al pecado o abrírsela. ¿Sí me entiende? Es ahí, nosotros elegimos. El pecado todos los días está tocando a la puerta de nuestro corazón. Todos los días. No hay una sola persona que diga, no, yo estoy libre del pecado, ese por aquí ni llega, ni mi visita, hace años que por aquí no viene el pecado. No, él todos los días está a nuestro alrededor tocando la puerta, pero somos nosotros los que elegimos abrírsela o mantenerla con seguro. Cuando el Señor le habla a la iglesia en el Cantar de los Cantares, señala a su iglesia y a su amada como una fuente sellada, como una fuente cerrada. Y así debe ser el cristiano y la iglesia, una fuente sellada, una fuente cerrada, o sea, sellados y cerrados para el mundo, pero una fuente abierta para Dios. Así que yo debo estar cerrado y sellado para el mundo, para el pecado, para el diablo, pero abierto para Dios, para su palabra, para su espíritu y para su presencia, para su gloria. Por ejemplo, en esta hora debe estar abierto su corazón para lo que Dios está haciendo. Mire, ¿qué dice Romanos capítulo 6, versos 12 y 14? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, porque señorear es reinar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, cuando la persona tiene pecado, ¿qué hace ese pecado o qué hace esa persona? Le obedece a ese pecado. Y qué triste es estar en el evangelio obedeciéndole al pecado. ¿Sabe usted que eso está al revés? Que eso no es lógico, eso no está claro. ¿Cómo es posible que yo esté en Dios y le obedezca al pecado? Que yo esté en el evangelio obedeciéndole al pecado. Que yo esté en la iglesia cristiana pero obedeciéndole al pecado. Que yo esté hablando de Cristo y obedeciendo al pecado. Que esté hablando de Dios y del poder de Dios y obedeciendo al pecado.
Y hablando de que Dios liberta y de que Dios rompe cadenas y que Dios hace cosas grandes y obedeciéndole al pecado. Eso no está bien. Por eso ahí dice que el pecado no puede reinar en vuestro cuerpo mortal. Y señala cuál cuerpo. Cuerpo mortal. O sea, en su cuerpo. Por eso usted, si vive en fornicación, usted tiene que salir rápido de la fornicación. Porque ese pecado está en su cuerpo mortal. Si hay adulterio, usted tiene que salir rápido de ahí porque ese pecado está en su cuerpo mortal. Si es mentiroso, tiene que quitar la mentira porque está en su cuerpo mortal. Si todavía practica cosas mundanas, tiene que quitarlo porque ese pecado está en su cuerpo mortal. Y al estar reinando ese pecado, usted obedece al pecado. Le está obedeciendo más al pecado que a Dios. ¿Qué le dice el pecado? Espérate otro rato. Eso hay que llevarlo con paciencia, con calma. Eso de que uno entregarse a Dios y cambiar de una, no, ve con calma. Así que no arregles tu vida. Eso sí está, tienes que arreglarlo. Un día de esto tienes que arreglar tu adulterio por negación, pero ve lento. Claro, el pecado lo va llevando así hasta que un día le pare el corazón y despierte en el infierno. O un día se acueste y a medianoche se despierte con la gritería de la gente y las sirenas y todo el alboroto y se levanta todo dormido. ¿Qué pasó? Se han desaparecido la gente. Se desapareció un señor que iba manejando ese carro. Se desapareció esa moto, el que iba manejando esa moto se desapareció. Aquí había una señora con 2 niños, los niños se desaparecieron. Y entonces el diablo en su cara se le reirá y le dirá, te quedaste, vino Cristo por la iglesia y te quedaste por obedecerle al pecado. Hasta adoramos la gloria del Señor. Ahora, el versículo 14 que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado jamás puede señorear sobre mí. Yo no puedo estar sometido a un pecado. Y dice aquí el versículo, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. El pecado no puede reinar en nosotros, no puede señorear. Cuando el pecado señorea, el hombre es esclavo. Cuando el hombre señorea sobre el pecado, el hombre es libre. Y se lo vuelvo a repetir. Cuando el pecado señorea sobre el hombre es esclavo. Pero cuando es el hombre el que señorea sobre el pecado, entonces el hombre es libre. Ahora viene mi pregunta. ¿Cree usted que es libre? Le pregunto a los jóvenes y jovencitas que están aquí, ¿cree que usted es libre? Le pregunto a los varones que están aquí, ¿cree que usted es libre? Le pregunto a las damas, ¿usted cree que es libre? El hombre es libre cuando señorea sobre el pecado y tiene al pecado sujeto ahí, reprendido, ahí detenido. Entonces el hombre es libre. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Como hijos de Dios, no podemos permitirle al pecado que enseñoree sobre nosotros. Como hijos de Dios, no podemos permitirle. No podemos permitirle al pecado que nos domine, nos gobierne, nos controle, determine nuestra vida, que vivamos para Él, que le pongamos atención a todo lo que Él nos pide o lo que nos pide el cuerpo. No, eso no puede pasar, no podemos permitirlo. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 13? Mire el clamor del salmista. Preserva también a tu siervo, ¿de qué? De la soberbia, que no se enseñoreen de mí. O sea, la persona soberbia, hay algo que está señoreando sobre usted que se llama soberbia. Por eso usted no se aguanta cualquier cosa y por cualquier cosa revienta y grita y patea y muerde y araña y tira olla y tira sartenes y tira piedra y tira palo y revienta vidrio y tumba ventana. ¿Por qué? Porque hay una soberbia que está señoreando sobre usted.
¿Y qué es lo que el salmista le está orando a Dios? Le está diciendo al Señor, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no enseñoreen de mí. Así que uno es esclavo de aquello que lo domina. Hay gente que no es libre, son esclavos de la soberbia, son esclavos de la altivez, son esclavos del orgullo, la soberbia. El pavo real está allí predominando, y algunos cristianos fríos y tibios que están en esta hora, la soberbia es lo que los tiene así. No se sujetan en la iglesia, no se sujetan a la congregación, viven un evangelio de acuerdo a su propia voluntad. La soberbia no lo deja. Yo no me someto a nadie, yo no obedezco a nadie, yo oro cuando yo quiero, cuando yo siento. La soberbia los está llevando a la perdición. Pero aquí el salmista le está diciendo al Señor, preserva a tu siervo, preserva. ¿Qué hace la sal? Preservar. Sin sal se pudren los artículos, se pudre la carne del pescado, de red. Por eso la sal es algo de primera necesidad. Y cuando el Señor va a señalar el evangelio, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preservar, para que las cosas no se pudran, no se corrompan, no se dañen. Y lo que el salmista está diciendo, presérvame, presérvame, que no me dañe, que no me dañe, que no me pudra. Y para eso te ruego, Señor, que me guardes de la soberbia, que ella no enseñoree de mí, sino que yo controle la soberbia. No que la soberbia me controle a mí, no que la ira me controle, no que la rabia y el enojo, o como se dice por aquí, estoy guapo. ¿Cierto? En otra parte, guapo es elegante, es una persona elegante. O como se dice por aquí, bonito, es una persona bonita, elegante, atractiva. Pero aquí estoy guapo, es que usted está que explota. Otro dice, tengo los apellidos por encima. Uno tiene que controlar la ira. Si la ira lo controla usted, entonces usted no es libre. Y tiene que hacer lo que aquí estaba haciendo el salmista. Le estaba clamando a Dios que la soberbia no se enseñoreen de mí. Quiero señorear sobre ella, que si viene la soberbia, si viene la ira, yo la pueda controlar, pero que ella no me controle a mí. Y hermano, hoy lastimosamente hay personas que la soberbia los controla. Y cuando viene la soberbia sufren una metamorfosis, que pasan de santo, cierto, de tener alas, a salirle otras cosas. Se le cambia el color de los ojos, el color de la piel, la sangre, no sé a dónde se le va, pero quedan verdes, amarillos, y quieren matar y comer del muerto. Y hasta uno, como pastor, a veces ante estos creyentes, uno como que también se le eriza, uno dice, me va a dar aquí. Tremendo. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Entonces, tenemos que pedirle a Dios. Ahora, el hombre fue creado para señorear sobre el mal y no para que el mal señoree sobre el hombre. Nosotros fuimos creados para señorear sobre el mal, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre los demonios, sobre el pecado, y no para que el diablo, el mundo y el pecado señoree sobre nosotros. Quien está haciendo eso está en total desacuerdo con la Escritura. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dígalo conmigo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, incluya eso, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién fue el que puso en esta tierra? Dios, para que enseñoree sobre todo al hombre. Y no para que el hombre esté bajo el señorío del diablo, de los vicios, del mal, del pecado. No, Dios nos puso para señorear sobre toda fuerza del mal. ¿Cuántos podemos adorar la gloria del Señor? Ahora, ¿por qué creen ustedes que este mundo está tan desordenado y hay tanta maldad? Porque
el hombre le permitió al diablo y al mal que señoree sobre él. Por eso este mundo está tan depravado, por eso los gobiernos no pueden controlar la población, las autoridades no pueden controlar, las leyes no pueden controlar. Si hoy en un país, digamos que hay 20,000 o 100,000 o 200,000 personas o 1,000,000 de uniformados, de gente del gobierno para controlar los desórdenes, pueden montar 5 millones más y el problema sigue. Porque esto no es de gobierno humano, es que el hombre le permitió al diablo y al pecado que señoree, y al pecado no lo puede controlar nadie, ni con armas ni con leyes, sino con el poder de Jesucristo, con la autoridad de la palabra, con la unción del cielo. El pecado no se controla ni con armas ni con leyes. Se controla con el poder de Dios cuando la gente cambia de mentalidad y dice: no voy a fumar más cigarrillos y no fumo más marihuana, y quema la marihuana que tenía por ahí guardada, aleluya, y tira esa pistola por allá al agua, al río, al Magdalena, y dice: no robo más, no estafo más, no asesino más a una sola persona. Entonces esa persona es libre, alabados a Dios, y podrá señorear sobre toda fuerza del mal. El borrachón que bota la botella dice: no, me tomo un trago más. La mujer que vende su cuerpo por ahí y dice un día: mi cuerpo no es un artículo para que todo mundo lo esté tocando. Yo no estoy a la venta. Dios no me hizo para ser un artículo y estar en una esquina vendiéndome por unas monedas a los hombres que se aprovechan de mí. Entonces esa mujer se pone a trabajar, aunque sea vender mango verde en una esquina con sal. Entonces podrá controlarnos. Cuando adoramos la gloria del Señor. De lo contrario, no. La maldad seguirá existiendo. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué más dice? Y señoread. Por segunda vez le está diciendo al hombre: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, incluyendo la bestia mayor, la gran bestia, el diablo y todo su ejército. Bendito sea el Señor. Señoread. ¿Está señoreando el hombre? No. Es el pecado el que está señoreando sobre el hombre. ¿Está señoreando el hombre? No. Es el diablo el que está señoreando sobre el hombre. Son los demonios. Y lastimosamente dentro de la iglesia mucha gente está siendo dominada todavía por el pecado. Con una Biblia en la mano, pero dominados por el pecado. Hablando de Dios, pero dominados por el pecado. Sentado en el banco de una iglesia, pero dominados por el pecado. Eso no puede ser así. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo le digo una cosa: hay gente que realmente fueron libres, pero quisieron volver al pecado. Quisieron volver. Es como aquel que hace una dieta que tenía 400 libras de peso y quedó en 100 libras. Y vuelve a subirla, quiso subirla. Pudo mantenerse ahí. Dios lo hace libre a usted para que no vuelva a ser esclavo del pecado. ¿Qué dice Génesis 4:7? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es el hombre el que está puesto para señorear sobre el mal, sobre el pecado. Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Estoy hablando palabra de Dios. Si alguna opinión diferente hay por ahí, eso es humano, pero esto es palabra. Y la palabra va por encima de cualquier opinión humana. Deuteronomio 28, 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Usted no puede a toda hora ser la cola, usted es cabeza.
Dios no nos ha puesto en esta tierra por cola para estar por allá obedeciendo al pecado, siempre detrás, por allá, escondiéndonos y humillados y subyugados y bajo el señorío del pecado. Dios nos ha puesto por cabeza, y la cabeza es donde está la autoridad. Cabeza significa aquí autoridad. Quiere decir que Dios nos ha puesto por autoridad, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, no para estar allá subyugado por el pecado y por el diablo, no, sino para estar a la cabeza. El diablo no puede ser tu cabeza. El diablo tiene que ir allá, a donde él debe estar. Tú y yo somos cabeza. Pero aparte de que nos puso por cabeza y no por cola, dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Sabe lo que eso significa? Nos colocó de cabeza y no por cola, pero nos ha puesto para estar siempre encima y no abajo. Usted no puede estar siempre bajo el dominio del diablo, debajo del dominio de la droga, bajo el dominio del alcohol, bajo el dominio de la mentira, bajo el dominio de la soberbia, bajo el dominio del robo, bajo el dominio de la mundanalidad, bajo el dominio de la música mundana, del baile, de las modas mundanas. No, de los placeres. Dios no nos ha puesto para estar bajo esas cosas. Dios nos ha puesto para estar encima. Eso debe ir por debajo. El domingo anterior predicamos que hay que volar por encima de las tormentas como el águila. Alabados a Dios. No podemos estar debajo. ¿Cuánto podemos adorar la gloria del Señor? Nos ha puesto para estar siempre encima y no abajo. ¿Quién debe estar debajo de nuestros pies? El Señor ha puesto al diablo debajo de nuestros pies. El mal está debajo de nuestros pies. A ver, mueva, a ver si tiene vida. Mueve el pie. Ahí debajo de sus pies tiene que estar el diablo, los demonios, el mundo, los placeres. ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor? Dios nos ha puesto para estar siempre encima. Una cosa es que Dios nos puso y otra cosa es que nosotros queramos estar debajo. Pero en el nombre de Jesús, lo que soy yo, voy por arriba. Alabado sea Dios. Y soy cabeza en el nombre de Jesús. Y el diablo no tiene autoridad sobre mí. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Y los demonios no tienen autoridad sobre mi vida. A su nombre, gloria. Por eso cuando usted y yo somos cabeza y no cola, la gente se convierte a nosotros y no nosotros a ellos. Pero hoy hay cristianos que se convierten en ellos y ellos no se convierten al cristiano. A veces los impíos descarrían al cristiano. En vez del cristiano, sacarlos del descarrío y traerlos a Cristo. ¿Cuántos amiguitos mundanos han sacado a cuántos cristianos de la iglesia? Amigos mundanos los están sacando de la iglesia. El mundo los está sacando del evangelio. El diablo los está sacando del evangelio. ¿Cuánta gente se ha montado en el vagón de los salvos y vamos en el tren del evangelio, en el vagón de los salvos, camino a la ciudad celestial, y el mundo los ha sacado de allí, el pecado los ha sacado de allí, las cosas del mundo los ha sacado de allí y los sacó y ahora los lleva en el vagón de los que van para el infierno? Alabados a Dios, porque su vida cristiana que llevan van camino al infierno, porque no viven la palabra, no viven para Dios, no viven el evangelio, no son cristianos transparentes, no son cristianos genuinos. Alabados a Dios, no son libres todavía, están atados a pecado, están atados a maldades. ¿Cuántos adoramos la gloria del Señor? Pero en este camino hay que ser cabeza. Maravilloso el nombre del Señor. Le voy a dar otro ejemplo. Deuteronomio 15:6. Dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Mire esto: prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio. Dígalo conmigo. Tendrás dominio. Otra vez. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Se da cuenta? Esto es palabra de Dios. Si usted cree otra cosa, eso es suyo, eso es personal, eso no es bíblico, eso no es de Dios, pero esto sí es de Dios. Así que Dios, estoy aquí en esta tierra y estoy en este barrio Don Bosco y estoy en este departamento del Atlántico para yo tener dominio sobre el diablo, sobre los demonios y las fuerzas del mal. No para que el mal me domine, no para que el pecado me domine, no para que el diablo me domine. Yo tengo autoridad de Dios para dominar sobre el mal. Levante sus manos al cielo. Ukamanda rabasuama kenda abasahamaya ikahamasai.
Oh, Catala Masaya. Tú tienes que tener dominio sobre la televisión. Usted tiene que tener dominio sobre las redes sociales. Usted tiene que tener dominio sobre el internet. Que el internet lo está catapultando. El internet se está enseñoreando de usted. Las redes sociales se están enseñoreando de usted. Un triste celular se ha enseñoreado de su vida. Una televisión se ha enseñoreado de su vida. El deporte se ha enseñoreado de su vida. Se pierde un culto. Se pierde una escuela dominical por estar viendo deporte, por estar viendo el equipo de fútbol que a usted le agrada. Qué triste, qué lamentable, qué vergüenza que un cristiano se pierda un culto, aleluya, un ayuno y una oración por estar allá siguiendo el deporte. Tú no eres libre, eres esclavo en esta hora. Alguien tiene que hablar claro. ¿Cuántos adoramos la gloria de Dios? Y Dios me ha puesto en este altar para hablar claro, para enseñar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Es una vergüenza que alguien cambie un culto, cambie un ayuno, cambie una vigilia por estar detrás del deporte, por estar allá detrás de la pereza y de la flojera, por flojerudo, aleluya, por dormilón, por perezoso. La pereza es un pecado, alabado sea Dios, condenable en la Biblia. ¿Sabía usted que la pereza es un pecado? Un pecado que aún en lo material dice: el que no trabaje, que no coma. No le dé comida al que no trabaja. Aleluya. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Y si empezamos a hacer eso, yo creo que van a entrar en huelga de hambre unos millones. ¿Cuántos muchachos y muchachas hoy que andan nada más de aliñito, nada más hay un celular y ahí y no hacen nada, ni siquiera barren en la casa, ni siquiera hacen aseo en la casa, ni siquiera lavan los pocillos donde toman el café en la casa, ni siquiera lavan la loza ni su propia ropa? Y como encuentran tantas madres alcahuetas y tantos padres alcahuetes que están detrás recogiéndole todo, y mi hijito come y engorde ahí y engorde ahí para que luego la engorde otro, alabado sea el nombre del Señor, y para que luego por allá y en la alcahuetería usted no se puede quejar de la maldición que hay en su casa, porque usted mismo lo permite. Pero si nos ponemos firmes y no permitimos que el pecado esté en nuestra casa, lo reprendemos en el nombre de Jesús, entonces levantaremos nuestro rostro limpio de mancha y alabaremos a Dios, y el Dios del cielo nos respaldará, el Dios de la gloria nos respaldará. Dele gloria, dele gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, el propósito del enemigo es encontrar la forma de cómo dominar a los hijos de Dios. Así que el diablo, que el Señor lo reprenda, él tiene una tarea, y la tarea es: ¿cómo domino a los cristianos? ¿Cómo dominamos? Y el diablo se reúne con los demonios y hacen sus congresos, sus convenciones. Ellos hacen también sus reuniones, y ahí están todos los demonios de alto rango con el diablo, buscando la forma, buscando medios, estrategia, cómo dominar los cristianos. No crea que usted está por ahí, que no, que el diablo no sabe que yo existo, que el diablo no sabe que yo vivo. No, lo tienen en la mira, alabado sea Dios. Y usted no sabe cuántos diablos andan detrás de usted, cuántos demonios andan detrás de usted, cuántos demonios lo vigilan día y noche, aleluya, para hacerlo caer, a caer en adulterio, en fornicación, en borrachera, en mentira. Por eso hay que estar lleno del poder de Dios, por eso hay que estar lleno de la gloria de Dios, y para estar lleno del poder y de la gloria de Dios hay que orar y hay que ayunar, porque hay demonios y fuerzas del diablo que salen con ayuno y oración. Yo creo que esa pereza que usted tiene en esta hora, que no lo deja orar ni buscar a Dios, sale con ayuno y oración. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. En Jueces capítulo 16 versos 5 y 6: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y mire lo que el enemigo quería saber: y cómo lo podríamos vencer. Dígalo conmigo: y cómo
lo podríamos vencer. ¿Quién está investigando eso? El enemigo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo puedo vencer? Ahí está ese pastor en Don Bosco. ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo podemos? Busquemos una manera de cómo vencerlo. Por aquí no hemos podido, por este lado tampoco, por allá tampoco. Le hemos dado duro en esto y aquello. ¿Cómo podemos vencerlo? Y a veces nosotros creemos y andamos por allá, hermano, nada más con el celularcito y no nos llenamos de Dios. Y por allá mirando las nubes y las estrellas, contando mariposas y todo. Hermano, por eso hay tantos descarriados. Salga por aquí a evangelizar y todo el que evangeliza es un descarriado. Y yo le hago la pregunta, ¿cuántos descarriados tiene usted en su casa? De los 6 hijos que tiene, todos son descarriados. Y usted está medio también. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? ¿Cuántos descarriados en la casa? De pronto su esposo es descarriado, sus hijos. Y si usted no abre los ojos, usted va por el mismo camino. Usted va por el mismo camino. Aleluya. Saque cuenta en este momento cuántos días tenía de no venir a culto. Saque cuenta nada más ahora. Saque cuenta. Y dígame si no está Jehová hablando hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Usted va por el mismo camino. Y dentro de unos días, una casa de 8 personas, todos descarriados, bautizados, que tomaban Santa Elena. Y un día predicaron en la cuadra y en el pueblo y en el barrio donde viven y en la cuadra donde viven. Qué vergüenza que ahora que ayer predicó que no había que tomar trago, ahora es un borrachón en la cuadra. Alabado sea Dios. ¿Cómo podemos dar testimonio del evangelio si hoy tanta gente cobarde que se han dejado dominar por el pecado? Están pisoteando. Y usted dirá, bueno, el pastor, usted ve que yo no predico así, hace días que no. Hablo muy suave, muy detenido, pero hoy hay algo aquí, no sé, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. No sé si es que el Señor venga o esta tarde. No sé si es que el rapto de la iglesia será ahorita a las 12 del día. Y Dios quiere, está dando últimas oportunidades. Y Dios está hablando su palabra. No, abashamacanda. Es posible que venga el Señor. ¿Cuánto lo estamos esperando? Maravilloso es el Señor. ¿Cómo le podemos dominar? Ahí está esa hermanita, esa joven que canta o ese joven que toca el instrumento, ese joven que colabora, esa ujier. ¿Cómo podemos dominarle? Y se reúne el diablo y busca manera. Vamos a dominarle, vamos a atacarle con esto. Vamos a atacar su cuerpo, vamos a atacar su salud, vamos a atacar su economía. Vamos a ponerle tentación. Bueno, ya ese por las tentaciones humanas no, porque ese no. Muchas veces le hemos atacado por ahí, no, vamos a buscarle otra manera. Vamos a hacer que alguien por ahí le reviente los vidrios de la ventana a las 2 de la mañana a ver si se asusta y sale bravo con un machete. Vaya que alguien lo maldiga en la plena cara, a ver. Pero busque estrategia, ¿cómo podemos dominarle? Dice, para que lo atemos. ¿Para qué querían conocer? Para que lo atemos y lo dominemos, para que lo atemos y lo dominemos. ¿Qué querían hacer? Atarlo y dominarlo. Queremos dominarlo. Ese era el lema del enemigo. Queremos dominarlo, queremos dominarlo, queremos dominarlo. Y ese lema todavía sigue hoy. El diablo quiere dominar los cristianos. El diablo quiere dominar los pastores. El diablo quiere dominar sobre los evangelistas. El diablo quiere dominar sobre los apóstoles. El diablo quiere dominar sobre la iglesia. Pero no podemos permitirle que él domine nuestra vida. Que él domine en la iglesia. Que él domine nuestras mentes. Que él domine sobre nuestro cuerpo. No lo vamos a permitir. No, no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. No lo vamos a permitir. Dígalo conmigo. No lo vamos a permitir. Dígalo conmigo. No lo vamos a permitir. Y usted en su casa y en su vida diga, no lo voy a permitir. Aleluya. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado.
Le están preguntando a él mismo. Porque a quien quiere dominar aquí el enemigo es a Sansón. Y el enemigo que se camufla, porque se camufló en Dalila. O sea, un demonio con cuerpo de mujer. Y va a Dalila y Sansón se le salió las babas apenas vio a Dalila. Y ella comenzó a cortejarlo. Y ella misma le decía, dime cómo te puedo dominar. Oye, Sansón estaba pero bien dormido. Sansón estaba bien dormido, bien descuidado, porque le está diciendo en qué consiste tu fuerza, cómo te podemos dominar. Eso era para decir, aquí hay gato encerrado, esta mujer está extraña. ¿Cómo es que quiere saber cómo me puede dominar? No. Y era para haber cortado con Dalila inmediatamente y haberla mandado bien lejos. Pero no. Lo fue reduciendo hasta que el mismo Sansón con su propia boca le dijo, no me puedes dominar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y Dalila fue donde los enemigos mayores y dijo, me reveló el secreto. Así que mándenme una tijera bien afilada porque esta noche lo mutilo. Y así pasó y perdió su fuerza. ¿Quién revela su propia debilidad? Usted. Es usted el que revela su propia debilidad. Uno tiene que captar cuando el enemigo lo está rodeando a uno. Usted no puede estar que alguien le hable y siempre a la salida del culto le está esperando y con una sonrisita ahí. ¿Y cómo te sientes? Te tiene que captar que ahí hay algo. Que ahí hay algo. Ahora, y dependiendo el que le está hablando, usted siente que el corazón también empieza como a inflarse allá adentro y a bombear con mayor fuerza y siente como una emoción. Eso es una señal, es una alerta que le estoy haciendo. Alerta, 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 alerta. Uno no puede estar aquí dormido en este camino. Hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Entonces, nosotros somos esclavos de aquello que nos domina. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo ¿de quién? De aquel que lo venció. San Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jueces 14:4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Y léalo conmigo, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Quién dominaba? El enemigo. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Y los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quién dominaba ahí? Los enemigos del pueblo de Dios. No podemos permitir que aquí domine el enemigo. No podemos aquí abrirle puerta a modas indecorosas. No podemos abrirle la puerta aquí a las modas indecorosas, a los peinados indecorosos, a los cortes de pelos indecorosos. No podemos abrirle puerta al libertinaje. Se la cerramos en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 15 verso 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú? Y léalo conmigo, que los filisteos dominan sobre nosotros. Mire que es la gran cosa. Lo dicen como si fuera algo. ¿Sabe que los filisteos dominan sobre nosotros? Qué vergüenza. Que el pueblo de Dios diga, el enemigo domina sobre nosotros. Qué vergüenza escuchar a un cristiano que dice, ay, pero es que a mí me gusta el baile, hermano. Yo voy a la iglesia, pero no sé, a mí me encanta la música mundana, a mí me encanta esto, y lo dicen como con placer. Es una vergüenza. Bendito sea Dios. En Hechos capítulo 19, verso 16,
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que los hermanitos que fueron a reprender el demonio huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eran 7 hombres. Vinieron 7 hermanitos a reprender el demonio de un hombre, pero ¿qué dice ahí? Pudiendo el demonio más que ellos, los dominó. ¿Por qué dominó a estos hermanitos? Aquí hay mucha tela que cortar, pero yo voy a prisa, yo voy a 1000. Porque no quiero dejar el mensaje dividido. Ya muchos no vienen el domingo por eso. Sí, seguro que sí, porque ya otra vez se lo hemos experimentado. Y cuando está así, no vienen al próximo domingo. ¿Por qué estos hermanitos no pudieron echar fuera ese demonio? Sino que el demonio pudo más que ellos. Son esos hermanitos que no oran, que no ayunan, que están vacíos, que les falta unción, que les falta poder, que son bullas nada más, gritos nada más, saltos nada más, pero están vacíos. El evangelio no es de gritos nada más, no es de brinco, no es hablar en lengua, es de unción real, poder real, autoridad real, presencia de Dios real. Porque el diablo, yo no le puedo decir, diablo, te reprendo. Soy del movimiento misionero mundial, te vas, diablo. El diablo se ríe en mi cara. Porque el diablo a mí no me tiene miedo. Ni le tiene miedo al movimiento misionero mundial. Delante de sí tiembla el diablo en la presencia del Señor. Cuando él ve a Cristo en mi vida, entonces él tiembla. Pero no es mis ojos grandes, ni mi nariz, ni mi vocerroto. Diablo, te va, porque yo sí soy. No, el diablo se ríe. Porque mira a un hombre nada más. Pero si ve a Cristo, apenas ve a Cristo, dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O no fue así con el endemoniado gadareno. Cuando los más de 2000 demonios que habían dentro de aquel hombre vieron a Jesús que venía, empezaron a gritar y a decir, ¿por qué vienes a atormentarnos? Eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y era huyendo y retrocediendo. Le tenían miedo al hombre, no, era la presencia de Cristo, porque los demonios creen en Dios y tiemblan. El demonio tiene que ver a Cristo en su vida. Yo no puedo coger la Biblia y decir, diablo, te reprendo. Tengo la Biblia Thompson, no cualquier Biblia. Mira la Biblia que tengo, te va. De pronto a alguien, sí, a un hermanito lo podemos ir haciendo, porque un bibliazo esto en la cabeza lo puede privar y uno puede retroceder para que no se la dé. Pero el diablo no. El diablo no. El diablo no. El diablo le huye si ve a Cristo. Pero si usted viene, te reprendo, demonio, te va, guara. No ve a Cristo por ninguna parte y dice, este que viene a molestarme. Y si sigue ahí, ojo que puede salir como estos. Llegaron allá, hermanos, vestiditos, y ahora dice que huyeron y el diablo les quitó la ropa. Dígame, 7 hombres corriendo por las calles, desnudos totalmente, y el demonio atrás y ellos adelante corriendo como alma que lleva el diablo. Dígame el espectáculo. Ahí van corriendo los evangélicos y hay un endemoniado detrás. Mira el diablo detrás y los cristianos adelante van huyéndole al diablo. Y hoy hay una cantidad de cristianos huyéndole al diablo. ¿Y cuál es la razón? Carecen de poder, carecen de autoridad, porque no oran, ni ayunan, ni claman. Alabado sea Dios. Y vienen a la iglesia a veces a dormirse en los cultos. Alabado sea Dios. Por eso no hay poder. Pero cuando hay poder de Dios, porque se ayuna, porque se ora, porque se clama, el diablo es el que tiene que salir huyendo. Es el diablo el que se tiene que ir. Son los demonios los que se tienen que ir. Bendiga la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Judas fue esclavo de un espíritu de ambición al dinero que señoreó sobre él, y lo llevó a la muerte física y a la muerte espiritual. Un hombre que tuvo entre los colaboradores de Cristo, que lo llevó a la muerte física y a la espiritual.
un espíritu de ambición al dinero, de amor al dinero. Esto lo llevó a la muerte. El dinero señoreaba sobre él. Mire lo que dice San Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era ladrón. Porque era ladrón y era cristiano y andaba con Cristo, pero era un ladrón. Un espíritu de amor al dinero se había enseñoreado. Y Judas a veces no quería coger, pero la mano terminaba metida en la bolsa sacando lo que no era de él. Así hay muchachos en la casa que le roban a los padres. Y a veces uno deja por ahí platica, hermano, y a veces son hasta los diezmos cuando va a buscarlo para echarlo en la bolsa, para traerlo a la iglesia, ya no están. El muchacho se lo da. Los mismos hijos roban en la casa. Y a veces son cristianos y son bautizados y toman Santa Cena. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Oiga, Dios hoy está hablando cosas tremendas. Yo no sé nada, a mí nadie me ha dicho nada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se pierde la plata. Hasta las ofrendas en las iglesias se pierden. Se recogen las ofrendas y hay más de uno que está pendiente de dónde las mete, y mientras uno se baja a saludar, cuando va a contar, ya no está la. Porque hay hermanos que le han dicho, hermano, yo he hecho un sobre así, y ya, aquí no ha aparecido. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? ¿Puede usted levantar sus manos y glorificar el nombre del Señor? Entonces, en Mateo capítulo 26, versos 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vendió al Señor por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque un espíritu de ambición al dinero se había enseñoreado de él. Mateo 27, 3 al 5, que aquí es donde llegan muchos cristianos, donde van a llegar muchos cristianos fríos, tibios, y que viven así como Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se arrepintió después, pero ya fue tarde. Hay gente que se van a arrepentir, sí, pero demasiado tarde. Así que este amor al dinero que se había enseñoreado de Judas lo llevó a la muerte. La mentira se enseñoreó de Ananías y Zafira. Dice la Escritura, Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mujer casada que está aquí, no le esconda pecados a su marido, porque en el juicio ambos se van. Uno por cometer el pecado y el otro por alcahuetearle y apoyarle el pecado. Nunca apoye a su esposita y a su esposo en el pecado. Repréndalo, corríjale, no participe de eso, porque un día morirán los dos y los dos irán a la condenación. Dice aquí, por eso hay esta aclaración. En el verso 2 está la aclaración: y sustrajo del precio. Y ahí está la aclaración, sabiéndolo también su mujer. Hace la aclaración para que luego que cae muerta, sepan por qué. Ananías, el esposo, fue el que sacó la platica, pero lo sabía la esposa y ella también lo ocultó. Así que el día del juicio, todos dos. Aleluya. Llénese de valentía. Es mejor aguantar un golpe del esposo rabioso porque usted no le alcahueteó el pecado, que ir al infierno con él. ¿Puede usted alabar la gloria del Señor? Gócese, aquí está el Señor. Yo lo veo muy serio, hermano.
Ya tengo un poco de miedo, ya voy como a parar aquí porque... Aleluya. Gloria al Señor. Verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesas al Espíritu Santo y sustrajeses del pecado de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Así que unos muchachos que habían ahí cogieron el cadáver del mentiroso, que Dios lo mató por mentiroso, y lo fueron a enterrar. Dígame si en esta mañana entrara ese ángel aquí a liquidar a los mentirosos, no digamos más nada. La esposa no estaba por ahí, la esposa de Ananías no estaba por ahí. Parece que con lo que sustrajo y había guardado, estaba por allá de compras. O sea, de lo que sustrajo, estaban quizás de pronto de compras, y dicen: nos encontramos en la iglesia, papito. Nos encontramos, lleva la platica al pastor Pedro, yo voy, hago las compritas y nos encontramos en la iglesia para irnos juntos para la casa, ya con el mercadito. Eso habían planeado posiblemente, pero lo que ella no sabía era que ese día ninguno de los dos regresaría a casa y que en el templo los mataría Dios. Cuando aquí en el templo que Dios da es vida, pero a ellos dos los mató. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, dice aquí, 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. O sea, ya el esposo estaba enterrado. Esta es la mujer casada que enviudó y no sabía que era viuda. Entonces, dice que llegó no sabiendo lo que había. Entonces Pedro le dijo: dime, hermana Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Fue en tanto que vendieron la propiedad? Y ella dijo: sí, claro, en tanto. O sea, ya todo lo tenía acordado, fijo el precio, sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué conveniste a tentar? Conveniste, o sea, te pusiste de acuerdo con el mentiroso. Y atentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, los muchachos habían enterrado al marido, ya venían entrando a la iglesia otra vez. Ya venían sudados de pronto, hermano, sudando porque habían tirado pala, lo habían guardado allá. Y venían ya para la iglesia ya como a descansar y encuentran otro muerto ahí. ¿Cómo la ve? Dice al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, que eran los jóvenes eran los sepultureros, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dígame, dice que cayó temor. Esos muchachos cuando volvían de enterrar a Zafira decían: ahora quién encontraremos muerto allá. Hay que ir preparado. ¿Dónde están los que dicen que la mentira no es tan mala? Eso los mató Dios por mentirosos. Ahí hay un testimonio en la Biblia que la mentira la aborrece Dios. Y hoy mentimos tan fácilmente. No nos entremos tanto ahí pero eso llevó a este hombre a la muerte. El adulterio se enseñoreó de David y lo llevó a perder la bendición. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, oiga bien esto, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿A qué hora se levantó? ¿A qué hora? Ahí dice, al caer la tarde. O sea que ese no es el sueño de la noche. Esto aquí ya es durmiendo de día. ¿Dónde debía estar David ese día? En la guerra. ¿Dónde estaba? Durmiendo. ¿Dónde debe estar usted aquí los días de culto? Debe estar aquí. Los días de ayuno debe estar aquí. Los días de vigilia debe estar aquí. Las escuelas dominical debe estar aquí. Y esta tarde, por favor, usted debe estar aquí.
Así que se quedó allá en el terrado, en la casa. Y se levantó y estaba en el terrado cuando vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Ella está por allá lejos, pero como él está en el palacio, en la parte alta, se levantó a mirar cómo estaba. Cuando miro allá había una mujer por allá en su casa bañándose. Estaba en su casa y la vio desde el terrado. ¿Cree usted que eso? Mire la condición que estaba David. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elán, mujer de Uría. Le dijeron, esa mujer es casada. Esa mujer es casada. Pero no, dice, envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Había o no había un pecado de adulterio que señoreaba sobre él? Porque la vio por allá lejos y pudo verla y hasta sentir que se le erizaban los vellos del cuerpo, pero no más. Y meterse para adentro y listo. Pero la mandó a buscar, mandó unos mensajeros a averiguar por ella. Vinieron, le dieron la razón y mandó a otros para que se la trajeran. Porque, ¿qué pasaba? El demonio de adulterio señoreaba sobre él. Y él era esclavo de eso. Y voy a finalizar aquí porque ustedes están muy serios. El mundo se enseñoreó de un ayudante del apóstol Pablo llamado Demas. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:10? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. Empezó a amar al mundo. El mundo empezó a señorear sobre él. Adán fue puesto en el Edén. ¿Para qué Dios colocó a Adán en el Edén? Para que señorease sobre todo. Mas sin embargo, ¿quién terminó señoreando? La serpiente se enseñoreó de él, de su mujer Eva, y los llevó a la muerte espiritual. Así que mientras Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto y le dice, aquí están para que señoreen, ¿quién termina señoreando? La serpiente. Dios nos trajo y nos puso en esta tierra para señorear. No permita que la serpiente señoree sobre su vida. Amado hermano, amada hermana, no permitamos que el pecado señoree sobre nuestra vida. Usted y yo somos libres. No podemos estar arrastrando el pecado y siendo esclavos del pecado. No podemos. Dios nos ha hecho libres. Si hay algo que está señoreando sobre su vida hoy, se va a poner de pie ahora y le va a decir a Dios que le ayude. Eso le dijo el salmista: ordena mis pasos. ¿Con qué iba a ordenar los pasos? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Levantemos nuestras manos al cielo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, eterno Salvador. Gracias, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Yo alabo tu nombre. Yo bendigo tu santo nombre, Señor. Yo te doy la gloria, la honra y la alabanza. He predicado tu palabra. He entregado tu mensaje hoy. Aquí hay un pueblo que ha recibido tu consejo y tu orientación. Ahora, cada uno de ellos tienen una tarea.